ojalá estar al nivel de todas las presentaciones anteriores. Y siempre agradecido a ti, a los organizadores, a la escuela y a quienes gestionaron este evento. Bueno, lo que yo voy a hablar acá va a ser sobre las capacidades físicas preponderantes en el voleibol. Para iniciar, antes de comenzar con la presentación, les comentaré que vamos a hablar de 4 capacidades físicas preponderantes, las cuales están respaldadas y vinculadas a distintos papers de los cuales yo estudié. Y al finalizar cada capacidad va a haber un pequeño resumen para ver la mejor forma de aplicarlas en nosotros como entrenadores, deportistas o quien quiera tomar esta información. Bueno, me presento acerca de mí. Actualmente soy estudiante de Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad Austral, último año. Entrenador de voleibol, nivel 1, y árbitro regional de voleibol. Y me desempeño como preparador físico de series menores en el CDB, categoría sub-13, sub-15 y sub-17. Y también el año pasado pude tener la fortuna de ser el asistente técnico y preparador físico de la selección femenina y masculina de la selección de voleibol de la Universidad Austral. Bueno, ¿qué son las capacidades preponderantes? Las capacidades preponderantes son capacidades que dominan o prevalecen en el deporte, siendo las que condicionan el rendimiento de él o la deportista. Ahora, antes de iniciar y mostrarles cuáles van a ser las 4 capacidades, que deben estar todos y todas ansiosas por saber cuáles son, me gustaría que dejaran en el chat cuáles creen que son. Les voy a dar 15 segunditos para que me digan y yo les voy a decir si hay alguna correcta, hay alguna errónea o qué opinan con respecto a lo que digan. Fuerza. Fuerza tiene que ver con las capacidades, pero no es una en específica, son un poquito más generales. Potencia también puede ser. Fuerza, potencia, explosividad. Super, reacción, tiene mucho que ver con las capacidades, de las cuales yo les voy a hablar ahora. Entonces avanzamos un poquitito. Y las capacidades físicas preponderantes, según el paper al cual me hace, son 4. Las sociales psicológicas, las técnicas, las tácticas y las físicas, las cuales abordaremos en este orden. Bueno, primero, social psicológica. Tenemos 3 necesidades psicológicas que necesitan ser cubiertas por parte del entrenador o de las jugadoras o jugadores. Primero tenemos autonomía, que es muy importante percibir que nosotros o nosotras somos los que originan nuestras acciones, no que el resto está obligándonos a hacer cierto tipo de acciones. La relación, que es sentirse conectado con mi entorno y por los demás, además de ser respetado por ellos. Y la competencia, que es sentirse eficaz y habilidoso. Si logro cumplir con esas 3, podré cubrir a cabalidad esta capacidad preponderante. También iremos a 2 tipos de entrenador, los cuales nos vamos a encontrar. Los 2 tipos de entrenadores de los cuales voy a hablar son entrenadores de apoyo necesario y entrenadores controladores. El estudio, antes de iniciar, habla sobre la justicia percibida acerca de las jugadoras con respecto a esos 2 tipos de entrenadores que vamos a ver. Y digo jugadoras porque fue en mujeres. El primer entrenador apoya las 3 necesidades psicológicas que hablamos recién. Demuestra interés en las aportaciones del o la atleta. Entonces, si yo como atleta le digo que un ejercicio no me parece o distinto tipo de cosas, ese entrenador o entrenadora debe mostrar interés y tenerla en cuenta, no derechamente cortarla. Puede mostrar preocupación por el bienestar dentro y fuera del campo. No digo que no sepamos toda la vida de nuestras jugadoras o jugadores, pero siempre preguntar cómo van nos puede ayudar, porque en el sentido de que si nuestra jugadora o jugador viene de una ruptura amorosa, se le murió un familiar o le pasó algo, va a rendir de manera distinta. Y que nosotros seamos conscientes de eso nos va a ayudar a darle un entrenamiento mucho más individualizado a las necesidades que vaya a tener. Y brindar una retroalimentación de todo lo que vaya realizando, además de muchas veces justificar las decisiones que van tomando. Resultados: los y las jugadoras estarán dispuestas a aceptar de mejor manera las decisiones del entrenador o entrenadora. Si pasamos al entrenador controlador, imponen la forma en la que esperan que se comporten.
ocupan estrategias de inducción, de culpa e intimidación, y descuida fundamentos explicativos. Resultados: los atletas sentirán que hay poco espacio para expresar sus opiniones. Entonces, como pequeña conclusión, las jugadoras sintieron más justicia por parte del primer tipo de entrenadora. ¿Y qué significa esto? Que los entrenadores deben intentar mantener alta la percepción de justicia. Nos tendremos que comportar más respetando los principios psicológicos. Y eso que va a conllevar optimizará el funcionamiento de los equipos deportivos de élite. Recomendaciones: respetar los 3 principios, estar preocupado por los jugadores, actualizarse constantemente para brindar un buen servicio, y mantener el sentido de justicia alto por parte de los entrenados. ¿Ok? Igual nosotros y nosotras como jugadores es importante que le hagamos ver a nuestro entrenador que nos pasamos a llevar. Muchas veces no nos damos cuenta, tenemos tantas cosas en la cabeza, y nosotros como jugadores y como entrenador somos humanos. Así que tendemos a equivocarnos o tendemos a no ser perfectos. Y muchas veces es necesario que nos digan ese tipo de cositas. Entonces, proseguimos a técnico. El paper al cual me basé abarca el bloqueo, la defensa, el servicio, la recepción y el ataque. Vamos más adentro al estudio. El estudio se llama Evolución de las demandas del juego desde jóvenes hasta jugadores de elite en el voleibol masculino. Bueno, este paper hace hincapié al cambio del sistema de puntuación del 1998. ¿Qué pasó con eso? Que los partidos se hicieron mucho más cortos que antes. No duraban lo mismo que tenían que durar. Eso hace que cambien la importancia de nuestros gestos técnicos o de nuestro desempeño físico, en el sentido que en cuanto a técnica y táctica, los cambios de reglas implican un incremento en la importancia en las acciones realizadas en la fase ofensiva del rally. ¿Qué más tenemos? Una pequeña tabla acá, en la que se hace posible establecer el motivo del cambio en la eficacia de estas acciones. Se las voy a interpretar. Aquí podemos ver sub-14, sub-16, sub-19, nacional senior e internacional senior, con escalas, la mayoría de 0 al 4, en donde más cercano hasta el 4, mejor será el rendimiento del gesto técnico, y más cerca del 0, peor será el desempeño de ese gesto técnico. Entonces, primero tenemos servicio, en donde vemos que va bajando, ya no es tan efectivo como antes. Y esto es debido a que la recepción va aumentando. Eso nos puede dar como una pequeña conclusión. ¿Qué tipos de gestos técnicos es mejor trabajar y en qué medida a distintos grados etarios? Después tenemos el coeficiente de ataque, el cual sufre un par de fluctuaciones, pero no es tan relevante. El bloqueo, que se mantiene relativamente parejo, y la defensa, que disminuye. Eso es consecuencia del ataque también haya aumentado, claro. Y por último, el contraataque, que se mantiene igual bastante estable. Seguimos un poco más adelante. Tenemos la distribución de cargas de entrenamiento y factores que se priorizan. Tenemos tiempo, cantidad de saltos y sustituciones, que son las grandes diferencias que se puede observar al principio. El ejemplo, esto es más táctico, eso sí, de los que le voy a hablar ahora, del tiempo. La categoría sub-14, sub-16, sub-19, nacional, internacional, vamos viendo cómo aumenta el tiempo de descanso que tiene cada categoría. Y esto se debe a que saben ocupar mejor el tiempo que tienen estas personas, en el sentido de que punto a punto me puedo demorar un poco más, me demoro lo que me tengo que demorar al sacar, o cuando le digo al árbitro, está mojado acá. Esos son tiempos que los hacen a propósito, y por eso al ir aumentando el tiempo cada categoría vemos cómo se aprovecha mejor el descanso. La cantidad de saltos, vemos que en sub-14 son 113 saltos, en sub-16 son 160, y de ahí se mantiene más o menos regular, porque nacional ya aumenta a 190, internacional a 181.
Eso es muy importante considerarlo por la carga que va a tener todo nuestro cuerpo a todo tipo de nivel. Y por último, las sustituciones. Podemos ver en niveles nacional e internacional que tienen 3.8 sustituciones y antes son menos. Eso quiere decir que no tenemos tantas opciones a niveles bajos como tendríamos a niveles altos. Por último, vemos que los datos disponibles nos permiten plantear la hipótesis de que en niveles superiores los jugadores tendrán una mayor habilidad técnico-táctica y eficacia de la fuerza. Las recomendaciones finales, las cuales yo les hago, es que en niveles menores tenemos que trabajar un poco la optimización de tiempos, que era lo que les hablaba, y que tengan una buena base técnica, para que después en niveles mayores podamos desarrollarnos más tácticamente, que es lo que hablaré ahora. Nos vamos al táctico. Bueno, como el paper anterior era acerca de voleibol masculino, decidí implementar 2 papers más, pero más relacionados al voleibol femenino. Eso no quiere decir que no se pueda implementar también al voleibol masculino. La primera tabla se ve en el aumento, en el éxito de la fase de side out. La fase de side out es la fase de recepción de saque rival en categorías superiores. Y mediante esto puede ser un indicador para describir el nivel técnico, táctico de los equipos. Vemos como side out aumenta y el contraataque disminuye. Es importante, como consejo, que si alguna vez llegamos, no solo como entrenador, como capitán, podemos pedirle la planilla al árbitro al finalizar el encuentro. Y si nos vamos a la parte en donde vemos los puntos marcados por persona, vamos a ver que en ciertos puntos se produjeron mucho más puntos que en otras partes, lo que produce que podamos ver en qué rotación tenemos más debilidades que en otras, y ahí vamos a poder corregir de manera táctica. La siguiente es un pequeño paper, el cual nos muestra acá la coadaptación en equipos con sistemas adaptativos complejos. Suena muy difícil, pero habla básicamente de la manipulación de las restricciones competitivas durante las sesiones de entrenamiento. Me refiero a cuando vamos a un punto 13-13 y hay alta tensión, o cuando voy en el último set y me ganaron 2 sets seguidos. Ese tipo de cosas me refiero. Bueno, hago un poco de zoom acá a la tabla y les explico antes. L es elite y N es nacional. Se hizo un equipo portugués. Y tenemos una tabla en set no decisivos, en set decisivos, en la parte inicial del set y en la parte final, en donde valorizamos un armado con condiciones excelentes, razonables, débiles, zonas de ataque del 1 al 6, tiempo de ataque muy rápida, lenta, muy lenta, y bloqueo, sin bloqueo, bloqueo simple, doble bloqueo y triple bloqueo. Primero, podemos ver ahí, el armado no tiene una gran niveles de diferencia en la categoría elite. En set no decisivo se mantuvo un 79% de condiciones excelentes, se mantuvo en set decisivos a un 79%, inicio del periodo 78% y final un 80%. Así que ahí tenemos que ir viendo esos puntos importantes. También tenemos condiciones razonables, que fueron armadas más o menos, no fueron tan buenas como uno lo podría esperar. Y aquí sí vamos viendo cómo fluctúa un poco. Por ejemplo, en el inicio del set tenemos 30 armadas razonables en la Liga Nacional y 25 al final de los periodos. Ahí podemos trabajar un poco en la resistencia o ir viendo qué situaciones le ponemos a nuestra armadora. También, acá en el ataque, tenemos que la mayoría de los ataques son por zona 4. Eso no es sorpresa, la verdad, pero es para que vean acá. En el Liga Elite, en Liga Nacional, un 45%. Set decisivos 46%. Y en todos los casos siempre tenemos mucho más ataques de la zona 4 que el resto. Si nos vamos a la zona 2, también. Esos son las dos zonas en las cuales más podemos ver ataques que en el resto.
Y para ir terminando esta pequeña parte, vemos que la mayoría de los bloqueos que se producen son dobles, pudiendo enfocarnos mucho más en un trabajo de doble bloqueo principalmente que en bloqueo triple. Y que aquí en Set no deshicimos, vimos 2 bloqueos triples, bloqueos nacionales 1. Entonces, ¿de qué tanto servirá entrenar un triple bloqueo si es que lo que más se ocupa es un bloqueo doble o un bloqueo individual? En el siguiente tenemos una intervención basada en comentarios y preguntas en video. Todo esto se utiliza el software Data Volley, que graban un partido y te va diciendo las acciones correctas, los puntos, te arroja un análisis completo de todo. Y bueno, antes de realizarle una asesoría mediante el Data Volley, le hicieron un test y después también. Los resultados arrojaron que se dieron cuenta de muchas menos cosas antes del set y después del set de más cosas. Por ejemplo, en puntos me di cuenta 10.25, 10.75 después de que me realizaron el test. Y así va aumentando en todo este tipo de indicadores o variables que se muestran en la tabla. A lo que quiero llegar es que el software Data Volley es útil para el desarrollo táctico cognitivo de los y las jugadoras a partir de sesiones de video feedback con cuestionamientos, siendo guiados por el entrenador. Entonces, si nosotros o nosotras no tenemos Data Volley, que es lo más probable, podemos incluso ver cómo nos grabaron en un partido, o ver partidos de ligas lo más aterrizados al nivel en el cual jugamos, y nos vamos preguntando, nos vamos cuestionando si tomaron las mejores decisiones, no sé, al remachar Calle, cuando le tenían bloqueada Calle y en realidad tenía toda la diagonal libre. O tal vez en la diagonal tenía libero. Ahí tenemos que irnos fijando en todos esos puntos y qué nos va a resultar como esa tarea, que los jugadores podrán anticipar mejor los eventos de juego, dirigir su atención a la información que de verdad es relevante y recuperar la mejor respuesta. Un gran ejemplo de información relevante es cuando vemos que salta el armador del otro lado, pero se encuentra en la línea zaguero. Y muchas veces vamos a bloquear a ese armador que salta, pero está en línea zaguero, así que no puede tirar el balón. Eso sería omitir una información que sería irrelevante y concentrarnos en lo que en realidad sirve. Por último, las recomendaciones es poner en situaciones críticas de juego a las jugadoras, como las que les explicaba. Un 14-14, un 13-13, ponerlo en el último set, o ese tipo de cosas. Ya nos va a ir ayudando a mentalizarnos en ese tipo de situaciones. Y ocupar videos para explicar los errores y cómo afrontar las situaciones. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que hacemos y si nos graban, nos vamos dando cuenta mejor de todo. Por último, vamos a la parte más relevante bajo mi punto de vista, son las capacidades físicas. Los jugadores deben ser bien entrenados en diversos aspectos físicos y fisiológicos. Sus músculos deben tener como importancia ser fuertes, elásticos, explosivos, bien coordinados y capaces de sostener periodos de intenso esfuerzo físico intermitente de entre 2 a 3 horas. Lo separaremos en dos partes, donde tenemos los factores más importantes responsables y las cualidades atléticas determinantes. Como factor importante tenemos la capacidad ácida, que refleja velocidad-fuerza, que en realidad daría potencia, como leí en uno de los comentarios. Muchas veces se habla de velocidad y fuerza, pero sin equilibrarlas como debe ser, no obtenemos una potencia. El transporte de oxígeno por medio de la sangre y su utilización para la eficacia aeróbica, y la capacidad de ejecutar el trabajo en presencia de cansancio muscular. ¿Cómo podemos ejecutar un trabajo en presencia de cansancio muscular? Entrenando, ganando resistencia, no elongando al final de los partidos para descontracturarme, que es totalmente falso. Si yo entreno periódicamente, regularmente y soy constante, voy a ir generando adaptaciones en mi cuerpo mediante los estímulos que serían el eje del trabajo de fuerza. Tendré un mejor rendimiento en el deporte. Como capacidades importantes acá tenemos fuerza, que es lo que le hablaba hace 2 segunditos, que es necesario la relación fuerza-velocidad para tener una potencia. La resistencia, por lo mismo de las características aeróbicas, anaeróbicas, alácticas, que es la base aeróbica del jugador. Velocidad,
que tiene un factor genético bastante importante, pero se puede trabajar. Y la saltabilidad, que es determinante para el jugador de voleibol, pudiendo incrementar la calidad técnica al salto no más de 25 a 30% desde las edades iniciales. Como recomendaciones, ideal sacar evaluaciones al inicio y periódicamente para eso independiente del nivel, para poder detectar las necesidades e ir viendo progresos. Además de que si me miden el salto el 3, 4 centímetros más, ya va a ser un factor motivante para mí, mucho más en estos contextos en el cual estamos. Entrenar una buena base en etapas menores, siendo importantísimo desarrollar las habilidades motrices, el core del pie, el core abdominal y el manguito rotador. ¿Por qué me refiero al manguito rotador y al core del pie? Porque si partimos con una base cinética buena, que sería el core del pie, podremos evitar lesiones y mal posturas en el resto de la cadena cinética. Me refiero al manguito rotador porque es necesario realizar trabajos de estabilidad escapular, así puedo rendir mejor en los remaches, en todo tipo de cosas, sin después andar con el típico dolor de hombro con que uno anda. Y bueno, el core abdominal, que es la base de todo, a una mayor eficiencia a nivel proximal, mejor seré de manera distal, teniendo mis piernas y mis brazos de mejor manera. Trabajar pliometría, pero desde la base, desde pliometría nivel 1, y después ir progresando con lo más difícil, enseñar a caer, trabajar aceleración y frenadas, y trabajar fuerza. Todo eso es importantísimo. Y bueno, como conclusión, lo va haciendo ahorita, el jugador o jugadora ideal de voleibol tendría que tener una importancia, inteligencia táctica. Primero, tener un buen manejo de los recursos técnicos. Segundo, ser fuerte mentalmente y desde el punto de vista social psicológico, tener una buena relación con el resto de los miembros del equipo. Sería lo tercero, y tener una alta eficiencia física. Cuarto. De todas maneras, es re difícil encontrar a alguien con esos 4 puntos, así que un jugador podría compensar ciertas carencias en alguno de estos aspectos con altísimos niveles en los otros. Les muestro de manera muy veloz las referencias, la mayoría son del año 2016 hacia arriba, excepto la última, que es del 2018, pero encontré que el contenido era pertinente para la realización de esta presentación. Y para terminar, les dejo mi Instagram, que es afro.coach, mi YouTube, que es afro.coach, y mi correo. Cualquier duda yo soy feliz de contestarles y estoy subiendo material periódicamente para que puedan irse informando.